Hola, ¿cómo les va? Miren esta belleza, esta vez pajaritos. Decoramos con pajaritos, hicimos gallitos, nuestros gallitos que son furor. La verdad que lo amaron, lo tejieron, lo he visto de todos colores, lo vi, la verdad que hermoso, me encantó. Es un diseño muy antiguo, no es mío, pero yo le hice mi toque. Bueno, esta vez estos pajaritos divinos que son súper alegres, miren cuánto color, brillo. Decoran cualquier rinconcito, la verdad que precioso, muy bonitos. Este es el que vamos a hacer hoy, que ahora aquí está terminado, pero bueno, cuando empecemos a tejerlos van a ver en dos versiones. Este, por ejemplo, tiene muchas lentejuelas, este tiene más tejido, pero de cualquier manera divinos. Busquen hilos de algodón, restitos de lana, busquen todo lo que tengan en sus rinconcitos, que todo lo vamos a utilizar para jugar, divertirnos un poco con el crochet. ¿Qué les parece? Un regalo espectacular. Vamos a tejer, bueno, estas preciosuras, miren lo que son estas divinuras, la verdad, son re bonitos, súper, hiper decorativos. ¿Qué necesitan? Hilo de algodón, para quien le guste tejer con hilo de algodón, son fantásticos, quedan muy bien. O lanitas finitas como utilizo yo, que tienen muchísimo color. Ideal para todos esos bollitos que tienen dando vueltas, restitos. Y también una idea fantástica sería si ustedes fueron a las laneras y venden esos bollitos pequeños que se venden por gramos. Ahí pueden aprovechar también cuando nos falta algún color y necesitamos poquito. Son bollitos muy chiquititos que nos venden para bordar o para hacer siempre pequeños detalles. Bueno, eso también lo pueden comprar. Fíjense que cuántos colores, cuanto más colores, ¿no? Bien acompañados unos con otros, que armonicen, pero que queden bonitos y vistosos, quedan preciosos. Es un trabajo muy bonito y tenemos para aprovechar un montón de cosas. Yo puse muchas piedritas, mostacillas, pero pueden utilizar, yo por ejemplo acá tengo lentejuelones que ahora se los voy a mostrar, o piedritas, pueden utilizar botones, pueden bordarlos, no necesariamente tienen que tener lentejuelas, pero si le ponen lentejuelas ya es otra cosa. Yo aquí por ejemplo le puse mostacillas para los ojitos, pero los podemos bordar también. Así que todos los materiales que tengan en casa, bienvenido sea, porque los vamos a utilizar todos. Bueno, les muestro. Empiezo por aquí. Yo tengo una variedad de lentejuelas, algunas piedritas. Esta por ejemplo que yo le puse al final, que queda realmente preciosa. Cuando le da la luz le da un efecto hermoso. Le podemos hacer hojitas, que también les voy a mostrar cómo hacer algunas hojitas. Si no le quieren poner lentejuelas, le ponen hojitas tejidas. Las dos chiquititas para los ojitos y estas para decorar las alas y la colita. Esto es lo que más o menos necesitaríamos. Necesitamos también un poquito de vellón para rellenarlos porque quedan realmente muy bonitos así. Una aguja lanera, una aguja para poder coser y unir todas las piezas y bordar también lo que necesitamos bordar. Y una de las agujas, estas bien finitas, si le van a poner mostacillas, porque necesitamos que pase la aguja por dentro de la mostacilla, que son muy pequeñitas. Y obviamente muchas ganas de tejer amor por nuestro crochet, obvio. Bueno, yo voy a utilizar mis lanitas finitas dobles y mi aguja número 4. Pueden utilizar una aguja 3,5 tranquilamente, hasta un 3 quizás. Depende también porque les van a quedar más pequeños. Cuanto más pequeña la aguja, más pequeño también va a ser el trabajo y también depende mucho el material que vayan a elegir. Bueno, vamos a empezar por la parte del cuerpo, el centro del cuerpito de este pajarito que es tan bonito. Vamos a empezar así. Yo voy a comenzar con un color clarito. Ustedes van a fijarse cómo lo van a querer combinar al trabajo que vayan a hacer. Y para hacer el centro vamos a necesitar obviamente dos piezas iguales. Si yo hago este centro tengo que hacer dos, uno para cada lado, porque no es plano, es un trabajo, ¿ven? Que es doble, todo doble. Tenemos que hacer la cola, cabeza, todo doble, alitas, todo, para que cuando gire lo vemos y queda bonito. ¿Cómo hicimos el gallito? Bueno, este es primo. Este es pariente porque es precioso, es bonito y nos va a ayudar a decorar nuestra casa. Y recuerden que vienen épocas de regalitos, así que nos vamos preparando. Bueno, voy a hacer una cadenita de 5 puntos. Acá inicio, cadenita. 5 nos va a llevar el cuerpito. 2,
3, 4, 5, pero voy a hacer una más para elevar mi tejido y hacer en esta que sigue un punto bajo. Yo con una más le estoy dando la altura y el movimiento para mi punto bajo. Hago un punto bajo, tomo lazada y en el que sigue hago un medio punto, ahí. Tomo lazada, en el que sigue hago una vareta, ahí. Lazada, nuevamente una vareta, lazada, y aquí en el punto que nos queda en el extremo este vamos a hacer 5 varetas. Así necesitamos girar y encontrarnos con este lado. Entonces aquí vamos a hacer en el mismo punto 5 varetas, una, ahí va, 2 y quinta. Una vez que giramos vamos a volver como vinimos aquí subiendo. Bueno, ahora vamos a bajar. Voy a hacer una vareta, media vareta y punto bajo. Me voy al lado. Voy a hacer una vareta, hago la segunda vareta, la media vareta y por último el punto bajo en la última cadenita. Ahí. Ahora voy a hacer un punto corrido en la cadenita esa de inicio que nos quedó cuando empezamos el tejido. Siempre hacemos una cadenita. Bueno, ahí voy a hacer un punto corrido y una cadenita más para hacer mi nudito. Ahí está. Esto va a ser la parte del centro de nuestro pajarito, y de esta pieza tengo que hacer 2. Hago esta y una más. Ahora voy a elegir un color para continuar con el cuerpito. Acá elegí este fucsia precioso, que le va a quedar muy bien con este amarillito. Y vamos a iniciar aquí. Donde yo hice mi punto corrido, bueno, acá comienzo con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Y en cada punto que me encuentro de esta hilera anterior, voy a hacer 2 varetas, en todos. En el punto bajo hago 2 varetas. De paso me voy llevando estas colitas. En donde estaba la media vareta, también hago 2 varetas. Y así toda la hilera. Vamos a ir haciendo aumento y empieza a crecer el cuerpito de este pajarito. 2 varetas. Cada punto que me encuentro, yo le voy haciendo 2 varetas. Bueno, me voy a quedar tejiendo. Cuando dé toda la vueltita les muestro cómo queda, pero es muy simple. ¿Ven cómo queda? Ya va formándose bien gordito, bien lindo. Cuando llegamos a las 3 cadenitas, bueno, buscamos esa tercera cadenita y cerramos con un punto corrido. Nuevamente una cadenita para hacer ese nudito y ajustar este trabajo. Tiro, ajusto y ahí está. Tenemos que hacer, recuerden, 2 piezas de estas, ¿no? Pero todavía falta la colita. Ahora busco el color con el que le voy a hacer la cola y ya les muestro. Bueno, acá elegí este verde, un verde agua, es un verde bien clarito, lindo. Vamos a hacer la cola. La cola, ¿dónde la vamos a comenzar? Desde aquí donde hicimos la cadenita, bueno, yo me voy a ir hacia arriba en este punto y el que sigue. O sea que la cola nace acá, no acá. La cola nace acá arriba. Y es muy fácil. Sujetamos desde el segundo punto, levanto 3 cadenitas y aquí mismo hago una vareta. Ahí, van 2 varetas. Y ahora hago 2 varetas en el punto que sigue, en la vareta de más abajo. Ahí y ahí. ¿Ven dónde va a quedar situada la cola? Parece muy arriba, pero queda muy bien. Bueno, hago una cadenita, giro, completo mi primer vareta con 2 cadenitas más y voy a hacer una vareta en cada punto que me encuentro. O sea que hice la de inicio, me voy al lado, hago la segunda, aquí hago la tercera y aquí donde están las cadenitas, ahí, hago la cuarta. Nudito, o sea cadenita para hacer mi nudito y listo, eso es todo.
Así va a quedar la colita. Después hay que esconder todas estas hebras. Bueno, ahora nos tocaría hacerle la cabeza. Voy a buscar mi color para hacer la cabeza y ya les cuento. Acá tengo mi color. Voy a usar este verde tan bonito también, bastante fuerte. Y vamos a buscar el lugar de la cabeza. Esta sería la vareta del medio que hicimos. Bueno, esta vareta continuaría esta. Para ver si ustedes alinean así con la aguja, nos encontramos con esta vareta. Bueno, vamos a levantar una más. Nos vamos a ir hacia arriba, una más. Porque yo no quiero que la cabeza me quede acá. Yo quiero que la cabeza me quede más o menos ubicada en este sector. Entonces, de la mitad hacia arriba. De esta mitad me voy a ir una vareta más arriba, acá. Son pequeños detalles, pero les puedo asegurar que vale la pena. Paso, hago una cadenita bien apretadita, tomo una lazada y voy a saltar esta y la que viene. Esta y la que viene en el tercero. Aquí voy a pinchar. Bueno, voy a hacer esta, una más. Y voy a levantar 2 cadenitas y 2 cadenitas para bajar. ¿Por qué? Porque este va a ser el pico. Entonces, yo bajo y esta parte de atrás del punto, si acá lo ven ese rulito, ¿ven? Cuando yo empiezo a hacer la cadena, acá tengo este rulito, acá voy a pinchar y voy a hacer un punto corrido. Entonces estoy formando el piquito. Ahí. Entonces, yo ya tengo 2 acá y voy a completar con 9 varetas. Pero, ¿qué les cuento? Les cuento que si el material es más grueso, ustedes le pueden hacer menos varetas. Si es más finito, le hacen más. Yo 9, ¿por qué? Porque el material que yo tengo me permite hacer 9 varetas. Pero como depende con qué lana o hilo ustedes van a tejer, ustedes se fijan. Tiene que formar esta cabecita tan bonita, bien redondita. Entonces a mí con 9 me fue bárbaro. Pero ustedes fíjense, no hagan 9 y que les quede como vuelo, o si le hacen menos que no alcance. Bueno, acá tengo con estas 4 cadenitas el piquito. Tenía 2 varetas y tengo que completar mis 9. Entonces tengo 2, 4, 6, me faltan 3. Y acá tengo la última. Y 9. Voy a saltar 2 varetas y en la tercera hago un punto corrido. Una cadenita y ya corto mi lanita, tiro y ajusto. Y si ustedes se fijan, queda bien redondita la cabeza. Acá está el piquito. Bueno, ahora sí, a esconder todas estas hebras, las traemos todas para aquí adentro y hacemos la segunda pieza para poder empezar a armar este precioso pajarito. Acá quiero contarles algo. Yo ya hice el cuerpo igual que este que hicimos recién, pero ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo que hacer la tapita de aquí, me tengo que fijar de hacerle la colita, o sea, tenemos que enfrentar los dos revés, así, de hacerle la colita de este lado, porque es muy común confundirse. Yo voy a querer hacerlo igual que este, pero resulta que cuando lo doy vuelta me queda pata para arriba y me ha pasado, así que es muy común confundirse. Entonces, una vez que tengo el cuerpo, que es exactamente igual, recién ahí voy a medir y voy a contar igual como hicimos con esta colita anterior. Por ejemplo, de donde estaban las cadenitas, yo salté 2 varetas hacia arriba y ahí inicié la colita. Así que acá la tengo que hacer a la de este lado. Y cuando inicie la cabeza, de la misma manera. Si recuerdan, yo empecé con esta vareta del medio y me corrí 2 varetas hacia arriba para volver con el círculo que en este caso vamos a empezar al revés. Vamos a empezar, ahora la voy a hacer igual a la cabeza para mostrársela, pero empezamos de este lado, entonces empezamos con la mayor cantidad de varetas y luego el piquito. Es al revés, porque lo vamos a tener que hacer que quede enfrentado con la primer pieza, porque es muy común confundirse. Bueno, yo voy a hacerle la colita. La colita, acá yo ya tengo mis 3 cadenitas de inicio del tejido, entonces yo la empecé con 2 varetas hacia arriba. En este comencé en la segunda vareta, porque yo tejo hacia mi izquierda
y como acá tengo que tejer así a mi izquierda porque soy diestra, entonces voy a empezar con la vareta de abajo, o sea la que está pegadita a las 3 cadenas. Parece algo muy simple, pero bueno, si lo pasamos de largo vamos a renegar un poco. Entonces, acá de este lado voy a levantar las 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. En el mismo lugar vuelvo a hacer ese aumento y me voy recién a la otra que está más arriba y hago nuevamente el aumento. Ahí, ¿ven? Ahora me va a quedar bien ubicada para luego unir con la otra. Entonces, acá repito exactamente lo mismo, con la única diferencia que había que teníamos que fijarnos cómo ubicarla para que no nos quede pata para arriba, porque si no nos queda así, literal, pata para arriba. Nos queda una pieza igual a la otra y no nos va a servir. Nosotros necesitamos que los revés estén enfrentados para que nos quede igual. ¿Ven? Esto sería el derecho y este es el derecho. Entonces unimos ahí y las colitas van a quedar acá, que luego las tenemos que coser. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar donde yo inicié, les recordaba, este era el centro. Bueno, me vine una vareta hacia arriba para hacer esta parte baja. Entonces conté 1, 2, 3, 4, 5 y acá inicié en la número 6 donde cerré mi trabajo. Y acá puedo hacer lo mismo. Cuento de esta una vareta hacia arriba y cuento los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inicio acá. Para darnos cuenta más o menos cómo vamos a empezar la cabecita de mi pajarito. ¿Ven? Entonces esta es una manera fácil de contar y comenzar. Voy a buscar mi lana y hago la cabecita una vez explicado. Y ya les cuento cómo hacemos al revés la parte esta de la cabeza. Ya estoy ubicada donde va a comenzar mi cabeza. Yo voy a comenzar lo que sería este punto. Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas y empiezo a hacer el piquito. Es al revés de como lo hicimos con esta parte de la cabecita. Tomo la lazada, salto 2 varetas, en la tercera pincho y hago mis 7 varetas. Una y una más, 7. Séptimo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo con el pico. Levanto 2 cadenitas y 2 más para bajar. Y recuerden que acá tenemos este rulito de la primera cadenita. Ahí voy a pinchar y hago un punto corrido. Y nuevamente tomo la lazada y vuelvo a hacer 2 varetas. Y en la tercera hago un punto corrido, cadena y nudito. Tiro, ajusto y ya tengo el otro lado de la cabecita, ¿ven? Bueno, otra cosa que les voy a mostrar es, voy a buscar una agujita un poco más fina o una aguja lanera y les voy a mostrar para los que se inician cómo esconder estas lanas. Y cuando tenemos muchos colores les muestro para que escondan estas partes de estas colitas que nos quedan. Si tenemos varios colores, siempre vamos a ir llevándolas por el color que hemos tejido. Tratemos de no llevarla, por ejemplo, si yo la quisiera esconder en la parte fucsia, porque corremos el riesgo de que se note. Por lo general no se nota, pero bueno. Y vamos escondiendo estas colitas que nos queden aquí adentro, que no nos queden los nuditos en el borde. Acá, por ejemplo, en la colita esta también. A mí me gusta utilizar una aguja mucho más chiquita de lo que estuve tejiendo porque me resulta mucho más fácil. También pueden enhebrar estas colitas en una aguja lanera y también resulta más rápido quizás esconderlas. Pero bueno, son 2 métodos que sirven igual de todas maneras. Y todas estas colitas las podemos dejar aquí adentro porque esto después va relleno. Pero si no, las podemos cortar. ¿Ven? Esta me queda un poco cortita, pero me la voy a llevar para adentro. Acá lo mismo, hacemos lo mismo, vamos escondiendo. Siempre vamos a tratar de llevar por el mismo color que hemos tejido. Y la llevamos para adentro. Esta quizás no hace falta porque ya queda aquí adentro. Y como esto va a ir cosido, puede quedar tranquilamente adentro. Miren cómo calzan estas piezas, que calzan perfecto. Puede quedar adentro, que nos sirve como relleno también. Me estaba olvidando, yo lo decoré. Me gustó decorarlo con un bordadito con colores diferentes, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle este bordadito si ustedes quieren. Voy a buscar un lindo color para combinar
Y luego busco uno para combinar también que quede bonito, un color clarito, que es para unirlo. Pero primero vamos a hacer esas cadenitas que quedan muy bonitas. Busco el color y ya les cuento. Voy a bordar con una hebra sola. Si ustedes prefieren y lo quieren hacer más gordito, traen así la colita. Si lo quieren hacer más gordito, el bordadito lo usan doble, pero me parece que queda bonito así. Traen esta colita y van a pinchar donde están pinchaditas las varetas. Bueno, en cada punto que encontramos las varetas ahí sujetas, vamos a entrar con la aguja y hacemos una cadenita. Acá está, se ve claramente. Voy, enlazo con mi gancho desde abajo y me traigo y hago la cadenita. Es como un punto corrido, ahí, pero va formando esa cadenita. Entonces voy todo alrededor, engancho, ven acá atrás, así, y me lo traigo. Y voy todo alrededor por donde estuvieron sujetas las varetitas del cuerpo. Entonces solito se va girando y va formando este bonito, como un bordadito que le queda. Si ustedes lo quieren hacer con una lanita más gruesita, lo pueden hacer también. Ahí. Acá estoy llegando al final. Y aquí. Una vez que estoy acá, primero que voy a hacer es cortar. Miren, yo lo dejo muy cortito. Dejo esta colita aquí arriba y voy a traer mi aguja de atrás hacia arriba en este mismo punto, en el primero que hicimos acá, y lo pincho en el medio, ¿ven? Traigo esta colita, la engancho y me la llevo hacia atrás, ahí. Entonces nos queda una unión justa, perfecta. Agarro estas dos colitas de inicio y de final y las voy a pasar por este rulito que me traje de adelante, ahí, y ajusto. No aprieto mucho, solamente para que se haga un nudito y no se me vaya a desarmar. Entonces ya me queda el bordadito este. De la misma manera voy a elegir otro color, por ejemplo, agarro este rosita clarito, muy suave, y empiezo desde la cola acá, hago exactamente lo mismo. Me traigo el rulito hacia arriba, me fijo que me quede acá una colita para luego hacer el nudo y empiezo a hacer este punto corrido bien pegado a la cadenita esta, ahí, y ahí tiro de la cadenita, que no me queden apretadas porque si no me va a fruncir el trabajo. Tiene que estar ahí, bien flojito. Pincho aquí donde inició la cabeza, sigo. Acá donde está el huequito que están todas las varetas, no, me voy a ir abajo y lo paso por debajo. Tiro y ahora sí reinicio donde estaba el borde del tejido este. Y voy a dar toda la vuelta. Muy fácil. Y la verdad que cambia un montón, vale la pena. Cuanto más cositas, más detalles le vamos agregando a estos trabajos, obviamente siempre es mucho mejor. La otra parte que inicia en la colita, este último y este, recuerdan, lo tiramos un poquito para abajo, paso mi aguja entre medio de esta última cadenita. Ay, se me escapó. Bueno, va de nuevo. Engancho el rulito y me lo voy a llevar para atrás, para que adelante del frente del pajarito este no me quede ningún nudo. Una vez que lo tengo acá, hago el nudito con las dos colitas, la de inicio y la de final, ahí, cosa de que me queda ya todo bien sujeto. Hago un nudito, tiro sin apretar demasiado y listo, ya está. Lo mismo me voy a quedar haciendo con este. Bueno, yo me quedo trabajando. Ahora es el turno de la alita. Esta alita vamos a hacer. Tienen formas diferentes como el pajarito, tienen que ir enfrentadas entonces. Igual es muy simple. Vamos a hacer una cadenita de 5 puntos. 1, 2 y 5. Levanto una más para hacer mi primer punto bajo que va a ir acá, no en la cadenita que está pegada a la aguja. Ahí hago un punto bajo, en la que sigue una media vareta, luego una vareta más y 5 varetas. Hasta ahora, como veníamos haciendo el centro del cuerpito. Acá tengo 3, 4 y 5.
Acá voy a hacer una vareta, una sola. Y ahora voy a hacer media vareta. En lugar que teníamos de este lado una vareta más, acá va media vareta. Porque comienza a bajar. Y acá, en esta que iba media vareta y acá iba el punto bajo, bueno, vamos a hacer punto bajo y punto bajo. Entonces, esto le va a dar a la alita una forma un poquitito más bajita aquí. Entonces hace que la alita le salga una colita para arriba. Y acá vamos a agarrar con un punto corrido o un punto raso ahí. Cadenita para cortar y listo. Esta es la única diferencia que hay entre el cuerpito. Miren, si ustedes pueden apreciar, hace como una curvita, viene redondito y hace la curvita. A mí me gusta mucho el efecto que le produce. Si ustedes quieren hacer un igual que el cuerpito, también es válido, o quieren hacer otra forma de alita. A mí me gustó esta. Ahora les voy a mostrar cómo hacerla. Le voy a esconder esta colita. Cómo hacerla al revés, porque ahora la que viene de este lado, esta curvita que tiene que ir para el otro lado. Entonces la vamos a empezar al revés. Hacemos nuevamente las 5 cadenitas. 1, 4, 5. La número 6, que es para levantar mi tejido. Acá voy a hacer el punto bajo. Otra vez un punto bajo. Estamos haciendo al revés que hicimos la otra. Ahora sí viene una media vareta y una vareta. Estamos haciendo como terminó la otra, ahora esto sería el principio. Ahora sí vienen las 5 varetas alrededor en esta cadenita última. Ahí. Hice 2. Aquí va la cuarta y la quinta. Y de este lado sí vamos a hacer una vareta, o sea que hacemos lo contrario que hicimos recién con el otro alita. La media vareta y el punto bajo. Sí, el punto bajo. Y acá voy a tomar para hacer el punto corrido. Cadenita para nudo, corto, tiro, ajusto. Y ahora me queda de este lado esta curvita. Les voy a mostrar una y la otra. Ese es el efecto que tenemos que hacer. Se hace al revés de lo que hicimos cuando iniciamos esta. Ahora voy a quedarme a esconder esa colita, limpiar el alita, pero esto lo vamos a dejar para después. Lo que voy a hacer ahora es empezar a unir esto, uno con otro. Y vamos a hacer así. Si a alguna le gusta el bordar o sabe algún puntito bordado, puede aprovechar y bordarle algo muy bonito todo el contorno. Yo le voy a hacer un simple festón. Voy a salir con mi aguja a la mitad de esta cadenita. Así me queda nudo adentro ahí. Y le voy a hacer todo un festón todo alrededor. Si a ustedes les gusta bordar y saben algún punto bonito, pueden aprovechar y hacerlo. Yo le voy a hacer un simple festón, pero queda muy bonito. Ahora les voy a mostrar el otro pajarito, que ya está terminado, para que vean. Vamos a tratar siempre de agarrar la cadenita de adentro del punto. Le voy a mostrar acá. ¿Ven? Yo le fui agarrando una cadenita de cada lado, entonces le queda este efecto. Acá en el piquito, por ahí cuando están las cadenitas van uniendo simplemente. Pero es muy simple, apenas como un bordadito. Pero si ustedes le quieren hacer un bordado bonito que sepan, también queda bonito, ¿ven? Es un simple festón que vamos uniendo. Yo tomo una de las cadenitas internas de cada punto. Entonces queda este efecto precioso. Bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Les voy a mostrar. Esta cadenita de este lado y esta de este lado. Nos queda la de afuera y aquí nos queda la de afuera. Entonces, voy haciendo así y paso mi agujita por dentro. Es apenas como para sujetarlo y que quede lindo también. Yo lo estoy haciendo con una sola hebra de esta lana bien finita. Si ustedes lo quieren hacer con algo un poquito más grueso, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer con hilo de bordar, también lo pueden hacer. Con hilo de algodón también. Todo es válido cuando hacemos
artesanías o cuando hacemos un tejido, todo. Para mí vale todo. Siempre se los digo porque yo me divierto muchísimo mezclando todo tipo de material. Me encanta. Ahí, y vamos pasando la agujita para aquí atrás. Bueno, este es el trabajo para hacer todo alrededor. Es muy simple, es muy fácil. Ven, agarro una de acá y una de acá. No agarro todo el punto. Entonces queda muy bonito cuando nos queda el resto de la cadenita esta, la hebra suelta. Bueno, yo me voy a quedar haciendo esto. Voy a ir todo por acá, todo por acá. Cuando llegue a la colita les muestro un poco, pero ya ahí nomás es simplemente elegir, porque acá no tenemos cadenitas. Acá está la vareta, entonces vamos a elegir alguna hebra y hacemos el mismo punto. ¿Ven? Por ejemplo, ahí no es necesario porque como acá no tenemos cadenita, entonces lo tenemos que sujetar de algún modo. Acá sí hay cadenitas, podemos aprovechar en la punta de la cola y agarramos una de cada lado. ¿Ven? Estas cadenitas que quedaban sobre el punto vareta. Y acá se repite lo mismo. Pero es simplemente este trabajo. Yo me voy a quedar cosiendo o bordando de alguna manera este trabajito. Y cuando llegue más o menos a esta altura, les muestro cómo terminamos este trabajo. Hasta acá no corto el hilo ni hago nudo, nada. Simplemente dejo una pequeña abertura. Y le vamos a agregar un poco de relleno. Un poquito en la cabeza. Y en el cuerpito. En la colita yo no le puse, porque me parecía que así gordita, planita como estaba linda. Ya está como acolchadita, está linda ahí. Eso ya saben que ustedes tienen que jugar con lo que más les guste. Y también la cantidad de relleno. A mí me parecieron graciosos gorditos. Vieron que los pajaritos cuando tienen frío se ponen todos muy gorditos. Es como que se inflan. Bueno, me gusta así como quedaba el efecto. A este le falta un poquito más. Ahí creo que está perfecto. Ven que queda gordito la cabecita y el cuerpito. Y acá terminamos de cerrarle con estas puntaditas. Jueguen con los colores. Si no tienen lentejuelas pueden ponerle botoncitos. Si tienen algún collar, alguna pulsera que ya no utilicen más, de esas que guardamos siempre, por lo menos creo que no hay mujer que no tenga una pulsera, un collarcito, algo que ya no utilice, también pueden desarmarlo si no lo utilizan y les van a venir re bien todas esas mostacillas, piedritas. O por ejemplo cuando se nos corta para colgar los lentes, que vienen esos collarcitos de mostacilla, bueno, que después nos quedan dando vuelta. Aprovechen todo eso y lo saco por acá porque después viene cosida la alita. Entonces igual tiro para que se quede adentro la hebra. Miren qué bonito el efecto que le da ese color. Bueno, ahora me voy a quedar bordando la alita. Yo la voy a bordar, si ustedes quieren la pueden hacer bordados con lanas o con hilos. Le hacen algunas puntaditas bordadas y también es válido, queda precioso, ¿eh? Y acá con negro también le pueden hacer un nudito francés bordadito acá o unas cuantas puntaditas y también le pueden hacer los ojitos bordados. No necesariamente tienen que ponerle mostacillas ni nada. Bueno, esto es simple. Le voy a poner una lentejuela y una mostacilla solamente en la parte de arriba. En total son 6, como hice con estos, por ejemplo. Ese efecto. Y acá tiene el ojito, que después se lo pongo con una mostacilla también. Entonces yo le pongo la lentejuela y la mostacilla como para que le dé un poquito más de brillo, pero ya saben, ustedes van a elegir. Puede ser esto, puede ser botoncito. ¿Saben qué pueden poner también si no tienen lentejuelas y estas cositas? Esa cola escolar que tienen brillitos, eso también queda muy bien. Yo las utilizo mucho para cuando hacemos cositas para Navidad. Esa que es como una cola que tiene como brillantina, tienen un brillito. Eso también va a quedar muy bonito. Pero si no, le bordan así, sueltitas. Cuesta un poquito agarrarlas, eso sí. Eso tardamos un poquito en agarrar estas cositas tan pequeñas. Lo ideal es ponerlos en un paño. Yo lo tengo en una latita. Poniéndolas en un paño es mucho más fácil agarrarlas, pero bueno. Yo me quedo bordando esto y luego les muestro cómo se la cosemos al cuerpito. Ahí nomás, ven, es un detalle. Y ahora antes de cortar mi hilo, con este mismo hilo, ubicamos la alita así como levantadita. Ustedes jueguen también el movimiento. A mí me gusta como le queda así, con este efecto.
ahí. Y con este mismo hilo le vamos a dar unas puntaditas muy sueltas, y sujetamos la alita dándole la forma que nos gusta. ¿Ven? Más o menos ahí es donde me gusta, cómo le queda. Le hacemos unas puntaditas escondidas. Son simples puntaditas, muy sueltas. No tiene nada de especial ni nada. Bueno, acá yo ya hago mi nudito y hago exactamente lo mismo que hice con esta alita con el otro lado. La bordamos y luego voy a hacer un nudito acá porque esto después va tapado. La bordamos y luego se la cosemos. Vendría a estar de este lado, tiene que estar parejita. Ustedes fíjense que quede pareja y acá levantadita así, entonces le da un lindo efecto. Yo me voy a quedar terminando esta. Acá le voy a aplicar el ojito. Ustedes fíjense donde está el pico, que tiene dos varetas. Bueno, una vareta más arriba, creo que ahí le va perfecto el ojito. Voy a buscar mi mostacilla. Pincho por aquí y salgo a la otra vareta del otro lado en la misma distancia. Ahí. Voy a buscar mi otra mostacilla. En este caso es una mostacilla marroncita, pero bueno, ustedes ya saben, bordado, botón, todo viene bien. Le voy a dar una puntadita más. Ahí, así lo aseguro. Paso por aquí. Encima las agujas tienen que ser pequeñitas porque estas piecitas chiquititas, si no, no pasa la aguja. Tienen que ser finitas. Bueno, ahí están los ojitos, ahí está su expresión que queda muy bonita. Y acá hacemos o tratamos de hacer un nudito ahí nomás y después esconder esta hebra hacia adentro del pajarito, que no se va a notar nada. Lo pasamos por acá, ajusto un poquito para que luego se vaya para atrás el hilo y queda escondido adentro. Miren qué cosa más bonita. ¿Qué más le hice yo a este pajarito? Acá en la cola a mí me gustó ponerle estas lentejuelas verdes muy bonitas porque me gusta el brillo que le da, pero como les vengo diciendo es optativo, cada uno va a elegir qué ponerle, si quieren eso, si lo quieren bordar o si le quieren poner mostacillas. Eso lo van a ir viendo ustedes con qué van a querer decorar estas colitas y todo en sí el pajarito. Si le quieren bordar también está bueno. Acá tengo estas, tienen un agujerito ahí muy pequeñito en el centro. Pueden ser redonditas. Yo uso todo lo que tengo en casa. Como siempre estamos haciendo artesanías de todo tipo. Bueno, tengo esa ventaja de tener siempre estas cositas. También hacíamos billutería, hacíamos un montón de cosas. Y esto va quedando y a mí me gusta utilizarlo. Me gusta utilizar todo. Entonces simplemente con una puntadita que la sujete de ahí desde esa esquinita y es suficiente. Bueno, así me voy a quedar bordándole unas 5 o 6 de cada lado, de un lado de la colita y del otro. Recuerden que este pajarito tiene relieve, no es un pajarito plano. Entonces, para que se vea de los dos lados, ¿ven? Yo le tengo que poner de este lado también. Primero le voy a aplicar acá unas 5 o 6 de estas lentejuelitas y luego me paso para el otro lado y le pongo del otro lado lo mismo. Es un simple detalle, pero va haciendo de complemento. ¿Ven? Así como despeinadas, no tienen ninguna forma en particular. Si tienen de esas lentejuelas más chiquititas, que son redonditas, que se usan muchísimo en la escuela, los chicos cuando necesitan hacer sus artesanías también sirven. Si quieren ponerle solo mostacillas, también. Si quieren ponerle botones, también. Bueno, así. Todo lo que tengan para aplicar va bárbaro. ¿Ven? Así como muy despeinadas, así porque ese es el efecto que le queda y le queda bien. Bueno, ahora yo ya comienzo de este lado y cuando termine les muestro cómo seguimos. Para hacer estas florcitas simples, lo más simple y quedan divinas, vamos a hacer así, un anillo mágico, ahí, y dentro del anillo vamos a tejer, ahora hago una cadenita, aquí adentro vamos a hacer así, un punto bajo, una media vareta, una vareta, una media vareta, un punto bajo. Son 5 pétalos que van cerraditos. Este sería el primero, ¿ven? Todos adentro del anillito este. Va de nuevo. Una vez que hice el punto bajo, otra vez media vareta, vareta, media vareta y punto bajo. Bueno, así me voy a quedar haciéndole 3 pétalos más
y ya les cuento cómo cerramos y terminamos esta florcita. Bueno, acá tengo los 5, pero el último termino con mi media vareta y voy a cerrar con un punto corrido al primer punto bajo. Acá ya no hago punto bajo, simplemente cierro, engancho mi aguja en el punto bajo de inicio y hago un punto corrido, una cadenita, corto, tiro y ajusto. Entonces con la colita del nudo deslizado, del nudo mágico, empezamos a tirar hasta cerrar el centro de la florcita. Miren que es súper simple, y con una agujita lanera o un gancho de estos de crochet más finito, vamos a agarrar esta colita que hicimos el nudo y la llevamos para el centro. Pincho y me voy trayendo esta colita que estaba en la orilla que hicimos el nudo para el centro, y simplemente le hago 2 nuditos con la colita del anillo mágico. Hay uno y aquí el otro, bien ajustado. Si quieren uno más, igual no es necesario porque después vamos a coserlas, y lo cortamos al ras, ahí. Entonces nos quedan estas florcitas, que es la que van a decorar la cadenita que sostiene los pajaritos. Entonces yo me hice estas otras 2 y estas. Y en este caso, en mi cadenita voy a hacer hojitas. Yo acá le puse lentejuelones, pero en esta otra tira de pajaritos le voy a hacer unas hojitas. Voy a buscar en verde y voy a hacer así. Voy a agarrar una aguja, yo estaba tejiendo con esta número 4, todas las flores, todos. Para las hojitas, que quiero que sean bien pequeñas, voy a utilizar mi aguja número 3. ¿Ven? Esta, que es un poco más chiquita. Sigo utilizando mis hebras doble y vamos a hacer así. Una cadenita de 5 puntos, porque yo quiero que las hojitas me queden más chiquititas. No voy a utilizar los lentejuelones, entonces voy a hacer hojitas para quien no tenga y tenga la misma opción de decorar con otras cositas, con el mismo tejido. Tengo 3, 4, 5. Voy a hacer una más para poder hacer mi primer punto bajo, que lo voy a pinchar aquí. Ahí hago un punto bajo, otro punto bajo al lado, una media vareta en la del medio, una vareta en la que sigue y un punto bajo en el último, en la última cadenita. Voy a hacer una cadenita al aire y vuelvo con un punto bajo en la última cadenita. Ya me pasé para este lado. Ahora, donde estaba la vareta, hago vareta también, ahí. Ya voy a sacar esta colita que la fui llevando con el tejido para después poder cortarla. Donde estaba la media vareta, hago la media vareta, ahí. Y acá van 2 puntos bajos. Si recuerdan, empezamos con 2 puntos bajos, uno y el otro en el extremo, y 2. Engancho aquí y cierro con un punto corrido, ahí. Una cadenita para hacer el nudo, corto, tiro y ajusto, y ahí me queda una pequeña hojita de las más simples. Luego, ¿qué hago? Saco esta por ejemplo, que era desde aquí de la base, y esta también con una aguja más pequeña me la voy a llevar hacia el centro, o pueden enhebrar y poner una aguja lanera, esta hebra, y llevársela hacia el centro también. Ahí me la voy llevando para que al cortarla no me quede en la orilla, porque esta es la del nudito. Entonces yo me la llevo más atrás y simplemente ahora sí corto. Entonces el nudo no me queda aquí en la punta. Bueno, de estas se van a hacer unas cuantas, y flores también. Yo acá tengo unas cuantas ya preparaditas. Florcitas las que ustedes quieran agregarle. Yo se las voy a agregar doble, así una con otra, con una hojita en el medio, ahí. Y se las voy a coser ahora la cadena, que la cadena va en varias partes. Bueno, esto lo dejo por aquí y voy a empezar. Acá yo ya tengo mi otro pajarito y voy a empezar con el de arriba.
Voy a hacer esta parte, ¿ven? Y le vamos a hacer aquí un lacito para poder colgar en cualquier lado. Yo voy a elegir dos colores, entonces vamos a hacer así. Voy a elegir cualquiera de los dos, que uno quede arriba y el otro por debajo. Bueno, vamos a elegir este. Y lo voy a sostener desde aquí arriba, por el peso. Si nosotros lo agarramos de aquí atrás, es muy probable que se balancee y quede mal. ¿Ven? Miren, yo lo empecé ahí donde está la cabecita, entonces me queda, si ustedes ven, queda derechito. Vamos a dejar una colita, vuelvo con mi aguja que estuve tejiendo el pajarito, una colita más bien larguita ahí, y de acá mismo vamos a introducir la aguja y vamos a traspasar ahí un par de puntos. Traigo, hago mi primer cadena con todas las hebras juntas, ahí. Dejo la cortita porque luego va a ir por dentro del pajarito. Y empiezo a hacer mi cadena, que la va a sostener. Bueno, el largo que ustedes deseen. Pueden ser 25, 30 centímetros, depende el largo que ustedes le quieran dar. Y más o menos cuando vemos que nos gusta, tengan en cuenta de dónde van a querer colgarlos y que esto se hace largo. Entonces, voy a hacer algunas más para volver, porque tengo que volver para hacer mi ganchito. Entonces, más o menos ahí serán unos 10 centímetros, quizás un poco menos. Vuelvo y sujeto con un punto corrido. Y vuelvo a hacer mi cadenita para nudo. Lo corto más o menos largo, porque después vamos a esconder esa hebra entre medio de esta misma cadenita y ya nos queda esta primera parte formadita. A mí me gustó elegir estos dos colores. Si ustedes lo quieren hacer con un solo color, bueno, entonces buscan una aguja un poco más pequeña o una aguja lanera. En este caso vendría mucho mejor una aguja lanera, que es lo que voy a hacer. Y enhebramos esta colita que estaba pegada al pajarito. Entonces así me va a ser mucho más fácil llevarme esta hebra y pasarla por varios lugares para poder esconderla. ¿Ven? Vuelvo a entrar y se va a ir mezclando con el relleno que tiene el pajarito, entonces no se va a salir. Saco la aguja, tiro un poquito para que esta hebra luego se contrae y queda para adentro. Entonces esta colita que me sobraba ya no la tenemos más. Nos queda esconder esta, que podemos hacerla aquí con una florcita y esconder esta colita acá, y si no la vamos entrelazando por la cadenita, también con una aguja. Para hacer la parte de abajo. Para hacer la parte de abajo yo ya directamente la sostuve en el medio de la pancita. Miren la altura de la cabecita y en el medio de la pancita. Acá inicia mi cadena y de nuevo se termina aquí en la cabecita del pajarito que viene por debajo. Porque nosotros tenemos que balancear ese movimiento para que nos quede parejo. Si no, nos va a quedar tirado para un lado o tirado para otro. Entonces, esta nueva cadena va justo en el medio de la pancita. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Dejo una colita más bien larga. Busco más o menos donde estaría el medio de la pancita de este pajarito. Calculo que es más o menos ahí. Y hago exactamente lo mismo. Cruzo pero buscando varias hebras. Acá. Dejo esta colita un poco larga. Me traigo con una lazada. Y tejo todas las hebras juntas para mi primer cadena. Ahí. Ahora dejo la colita más corta. Pero sigo haciendo mi cadenita. Acá también. Ustedes van a decidir cuánta distancia quieren de un pajarito a otro, más o menos. Entonces van a mirar a qué distancia más o menos les gustaría el pajarito uno de otro. Por ahí un poquito más. Yo no las cuento, más o menos miro que me guste a qué distancia quedaría uno de otro. Recuerden que en el medio le vamos a poner unas florcitas. Acá esto me gusta, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el otro pajarito y ¿dónde está la cabecita? Ahí es donde lo voy a agarrar, como hicimos con el anterior. Ahí. Entonces, voy a pasar mi aguja, traigo esa hebra y hago con una cadenita un puntito bajo. Una cadenita más para hacer nudo, dejo más o menos largo, corto, tiro y ajusto. Esta colita vamos a hacer lo mismo, la vamos a enhebrar y la vamos a llevar por dentro del pajarito para perderla. Entonces esto nos va quedando así. ¿Ven que quedan bien nivelados?
Esta colita hacemos lo mismo, la enhebramos en una aguja y lo perdemos por dentro del pajarito. Con esta hacemos lo mismo y ahora para hacer esta parte de abajo, que el pajarito no quede solo abajo, que no le queda nada, yo vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Busco el medio, otra vez, ahí, y nuevamente hago una cadenita. El largo también, lo mismo. Elegimos el largo que nos guste. Acá ya hice con todas las hebras mi primer cadenita y sigo. Y le voy a dar el largo que a mí me guste. Recuerden que yo le puse una florcita abajo de todo y uno de estos colgantes son como un acrílico transparente, pero bien puede ser hojas, pueden ser borlas. Tiro, ajusto. Así me tiene que quedar. Estas colitas van a ir adentro. Bueno, yo me voy a quedar enhebrando esto y llevándolo por el pajarito, escondiéndolos por dentro del pajarito. Y cuando tenga todo listo les muestro cómo unimos las florcitas y las hojitas. Bueno, esto es simple. Yo ya le fui agregando algunas hojitas y algunas florcitas. Primero vamos a coser una. Le voy a dejar acá. Esta es la de abajo de todo. Con unas puntaditas muy sueltas. Ahí. Vamos a ir uniendo la cadenita con una de las florcitas. Y ahora le voy a encimar la otra. Y también le voy a dar unas puntaditas muy sueltas, pero que sujeten la flor y la cadenita. Con este hilo de coser las puntadas no se ven. Ahí, para este lado y para aquí atrás. Yo a las florcitas les puse unas piedritas, pero ustedes ya saben, o le pueden tejer algo como para que haga el centrito, ¿ven? Le pueden tejer algo o le pueden poner un botón, todo sirve. Bueno, ahí como para que tenga un centrito la flor. Luego me voy al medio y le cosemos para que decoren un par de estas hojitas. Se la unimos a las dos flores. Entro y salgo con comodidad porque estas hebras no se ven, quedan como unidas sobre el tejido, así que son puntaditas muy sueltas. Bueno, son detalles, yo muestro esto, pero siempre obviamente pensando en quien se está iniciando, las que hacemos artesanías y mucho tiempo este tejido, obviamente esto lo sabemos hacer a la perfección, pero bueno, yo siempre estoy pensando en quien se inicia en las artesanías, en el tejido, y estos pequeños detalles está bueno mostrarlos, igual mostrar cómo uno va trabajando también. Bueno, acá yo voy a hacer un nudito para que no se me vaya a zafar, ahí, y pierdo mi hilo por aquí, corto y más o menos quedaría algo así. Acá yo le voy a volver a coser una hojita más, otra hojita de esta flor que me quedó acá. Les voy mostrando de a poquito porque como es un trabajo bastante largo, quizás no se pueda ver entero. Bueno, ¿y qué me quedaría? A mí me gustó ponerle una piedrita al final, esta piedrita, ¿ven? Que tiene como brillito y estas perlitas tornasoladas. Así que esto también es fácil. Si quieren le ponen esto y si no, le pueden hacer una pequeña borla o un pompón. Todo sirve. Todo lo que le quieran agregar queda bonito y sirve, va perfecto. Entonces yo como final le puse, para no ponerle una borla, porque estoy yo siempre poniendo borlitas que me encantan. Entonces con algunas de estas piedritas, más o menos, unas 4 o 5, y sujetamos estas que vienen muy lindas, que las venden también sueltas. O un botón, algún botón que les guste, que tengan, no sé si les pasa, a mí me encanta guardar botones de todo tipo. Y también hay botones muy bonitos, se pueden poner botones. O otra florcita que quede aquí colgando también. Todo va perfecto para este trabajo tan alegre y tan bonito. Bueno, acá yo ya terminé con mi trabajo. Último nudo. Me quedo cosiéndole un par de hojitas más. Estas hojitas que luego se las voy a aplicar. Quiero que vean que ya el trabajo está prácticamente terminado. Este es uno y este es el primero. Miren qué cosa más bonita. Muy lindo. Pensando siempre en que vienen épocas de fiestas, viene el Día de la Madre, vienen regalitos que uno va preparando para Navidad. Bueno, todas estas cosas
pensando en hacerlas y obviamente como salida laboral también. Siempre se los comento porque me parece fantástico que podamos vender lo que nosotros mismos creamos y que hacemos con nuestras propias manos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y me da mucha alegría que les guste mi trabajo y que lo podamos replicar y que lo podamos hacer. Si quieren, como siempre les digo, compartir los videos, el dedito para arriba, de buena onda, por favor, que la necesitamos. Y con mucho cariño les dejo un beso y nos estamos viendo en algún otro próximo trabajito que ya vienen en camino. Besos.